Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Félix Hurtado, psicólogo, técnico de promoción de salud del área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar, y voy a hablaros sobre la evaluación de la persona fumadora. Aunque parezca muy obvio, lo primero que tenemos que hacer para evaluar a una persona fumadora es identificarla. Nuestro papel como sanitarios y sanitarias no es neutro ante el tabaquismo. Es decir, de alguna forma indirecta, cuando una persona fumadora interactúa con su médico, con su médica, por ejemplo, y este médico, esta médica no saca el tema del tabaco, no pregunta, no interviene, el mensaje indirecto que está dando es de aprobación, y hay evidencia sobre esto, ¿no? Por eso es importante que como sanitarios y sanitarias preguntemos a nuestros pacientes si fuman o no fuman, y ya luego veremos qué tipo de intervención es la más adecuada en cada caso. Una vez que la persona nos dice que fuma, hay que primero describir un poco el historial de consumo. Para eso preguntaremos el número de cigarrillos que la persona fuma cada día, teniendo en cuenta que la tendencia habitual de la persona fumadora es a fumar más en vacaciones o en festivos, en fines de semana, en ambientes sociales. Pero bueno, hay que hacer más o menos una media y preguntarle de media cuántos cigarrillos fuma cada día. Luego hay que preguntar también si la persona ha hecho intentos previos para dejar de fumar. Esta información nos va a resultar útil, sobre todo porque la evidencia dice que una persona para dejar de fumar generalmente realiza 2 o 3 intentos ineficaces antes de conseguirlo definitivamente. Por lo tanto, saber si lo ha intentado antes y saber cuál ha sido la causa o las causas de recaída va a ser muy importante de cara a nuestra intervención. Y además hay que preguntar el tiempo que la persona lleva consumiendo y calcular con qué edad comenzó a fumar. Hay también estudios muy interesantes que ponen de manifiesto que hay diferencias entre las personas que han empezado a fumar antes de los 16 años y las personas que han empezado a fumar después. Parece ser que las personas que han empezado a fumar antes de esta edad presentan una mayor cantidad e intensidad de síntomas del síndrome de abstinencia fisiológico cuando comienza la deshabituación. No pasa nada, se puede dejar de fumar, hayas empezado a fumar con la edad que sea, pero son diferencias que nos va a venir bien conocer de cara a nuestra intervención. Bien, y luego hay que evaluar desde un punto de vista más técnico 3 aspectos diferentes, que son la fase del proceso de cambio en el que se encuentra la persona, eso ahora veremos lo que es, la motivación que la persona tiene de cara al abandono del tabaco y el nivel de dependencia fisiológica que la persona tiene a la nicotina. Vamos a comenzar hablando sobre la fase del proceso de cambio. Para hablar de este concepto usamos el marco teórico puesto por los autores Prochaska y Clemente, 2 psicólogos que estudiaron el proceso de cambio para conductas ambivalentes, como son por ejemplo las conductas adictivas, como es por ejemplo la conducta del tabaco. Estos autores nos dicen que cuando una persona abandona el hábito tabáquico, pasa por diferentes estadios de cambio. Invariablemente, una persona pasará más rápido, otras más lento, unas con más conciencia, otras con menos, pero que pasan por esos estadios de cambio. Vamos a ver con detenimiento cada uno de ellos. Primero, la persona está en un estadio de precontemplación. El estadio de precontemplación se caracteriza porque la persona fumadora no tiene conciencia de que fumar sea realmente un problema para ella. Es decir, o bien considera que no es nocivo para la salud, o bien considera que a pesar de ser nocivo para la salud, en su caso no es tan nocivo, o por el motivo que sea, pues piensa que no le afecta tanto, y por lo tanto no tiene no percibe la necesidad de cambio, no siente que sea algo que se tenga que plantear y sintoniza bien con su conducta fumadora. Cuando le preguntamos a una persona que está en este estadio de cambio si le gustaría dejar de fumar, nos va a decir que no es que no pueda, sino que no le gustaría dejar de fumar. Cuando vaya pasando el tiempo, la persona entra en un estadio que llamamos de contemplación. La mayoría de los pacientes, de las personas fumadoras, están en estadio de contemplación. El estadio de contemplación se caracteriza porque la persona sí es consciente de que fumar le perjudica, de que fumar es perjudicial para la salud. Sí que realmente en un momento dado le gustaría dejar de fumar o cree que le convendría dejar de fumar, pero no se ha planteado todavía hacerlo. Es como que percibe que sería bueno dejarlo, pero
por algún motivo no se siente con capacidad para dejarlo, o siempre encuentra algún motivo por el que no dejarlo en ese momento, ¿no? Y luego la persona avanza hacia el siguiente estadio de cambio y entra en la fase de preparación. La fase de preparación se caracteriza porque la persona sabe que debe cambiar, quiere cambiar, se siente con capacidad para cambiar y empieza ya a introducir pequeños cambios preparatorios de cara al momento de dejarlo. Los ejemplos más habituales pues son que la persona, por ejemplo, trata de reducir el número de cigarrillos que fuma cada día, o se pasa a una marca de tabaco que sea más baja en nicotina y alquitrán, o empieza a comentar en su entorno que tal día va a dejar de fumar. Pero sobre todo se caracteriza porque la persona ya ha puesto una fecha para dejar de fumar, un día D, ¿no? que vamos a llamar a partir de ahora. A partir del día D, la persona entra en la fase de acción. La fase de acción se caracteriza porque la persona interrumpe su consumo de tabaco, y hablamos de que es un intento serio pues a partir de que la persona se mantiene 24 horas sin fumar, no porque haya tenido una enfermedad o porque le haya sido imposible fumar, sino porque ha decidido que va a dejarlo. Y esta fase de acción se va a prolongar al menos durante un año, nos dicen estos autores. Es decir, durante el primer año la persona no se puede decir que no es que haya dejado de fumar, sino que está en ello, ¿no? Y los 3 primeros meses de este año son especialmente es especialmente fácil que se produzca la recaída, ¿no? Pero bueno, como veremos, la recaída es una fase más. Después de esta fase de acción, cuando la persona ya supera ese año sin fumar, hablamos de una fase de mantenimiento. Es decir, ahí la persona no tiene una lucha continua, diaria, para mantenerse abstinente. La conducta no fumadora se instaura más en su vida, y ya hablamos de que la persona entra en una fase más estable de mantenimiento, que se va a prolongar, según estos autores, al menos durante 5 años. Es decir, durante 5 años todavía hay un riesgo determinado de recaída en un momento dado, y a partir de los 5 años se considera que la persona es exfumadora. Especialmente interesante dentro de este modelo son 2 conceptos. Por un lado, el concepto de recaída. Estos autores inciden mucho sobre la importancia de que tengamos en cuenta que la recaída es una fase más del proceso de cambio. De hecho, ya he comentado antes que la mayoría de las personas que dejan de fumar no lo consiguen en el primer intento, sino que han hecho distintos intentos previos. Y que la recaída se puede dar en cualquier momento del proceso de cambio. En la diapositiva está puesta desde el mantenimiento, pero bueno, por ponerla, ha sido por ponerla en algún sitio, pero en realidad en cualquier momento la persona puede retroceder en ese proceso de cambio. Por ejemplo, una persona que considere que va a dejar de fumar el mes que viene, pues de pronto por algún motivo puede retroceder en ese proceso y pensar que no lo va a dejar, o que lo va a dejar pero más adelante, ¿no? Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una recaída, ¿no? Pese a que la persona todavía no había empezado a dejar de fumar, ¿no? La recaída más habitual es una persona que está en la fase de acción y por el motivo que sea pues recae, ¿no? Aunque sí que conviene diferenciar entre lo que es un consumo puntual y una recaída. Es decir, una persona que por ejemplo lleva 6 meses sin fumar y un día en una boda consume alcohol, por ejemplo, y se desinhibe un poco y enciende un cigarrillo y empieza a fumar, pero inmediatamente se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Y realmente no quiere fumar, lo apaga y bueno, tiene claro que ha sido un desliz y no vuelve a fumar. Eso no es una recaída, eso es en el argot podríamos decir es una caída, es un tropiezo. Pero si la persona inmediatamente retoma su actitud de no consumo, no es lo mismo que una recaída. Una recaída se caracteriza porque la persona ya vuelve a fumar y vuelve a fumar ya con regularidad. Lo más habitual es que después de la recaída la persona vuelva a una fase de contemplación, ¿no? De decir, bueno, pues he vuelto a fumar, pero en algún momento dado me tendré que quitar, ¿no? Tendré que dejar de fumar. Luego también es interesante el concepto de contemplación crónica. Estos autores describen un perfil de pacientes que están siempre anclados en el estadio de contemplación, porque tienen el siguiente discurso: yo sé que fumar me viene mal, debería dejar de fumar en algún momento, lo quiero dejar,
pero cuando plantea la fecha de inicio de hacer ese intento, de pasar ya a la preparación para la acción y a la acción, siempre encuentra alguna excusa para no planteárselo en ese momento, ¿no? Pues no, ahora no puedo, ahora me viene mal, ahora tengo mucho trabajo, o ahora vienen las vacaciones y quiero estar tranquilo o tranquila, o ahora es que me ha pasado esto y no es un buen momento. Entonces siempre va continuamente posponiendo el momento de dejar de fumar, ¿no? Es muy importante evaluar en qué estadio de cambio se encuentra la persona, ¿no? Y para eso no debemos de perder de vista las preguntas clave. Este algoritmo que os presento en la diapositiva y que está a vuestra disposición en el campus virtual esquematiza muy bien las distintas posibilidades. Si le preguntamos a una persona si fuma y nos dice que sí, la siguiente pregunta que tenemos que hacerle es si le gustaría dejar de fumar. Si nos dice que no le gustaría dejar de fumar, pues ya tenemos muy claro que estamos hablando de una persona que está en un estadio de precontemplación porque no percibe la necesidad de dejarlo. Si la persona nos dice que sí, que le gustaría dejarlo, tendremos que ampliar la información preguntándole si le gustaría dejarlo ahora. Es decir, si en el próximo mes, por ejemplo, ha puesto una fecha ya o tiene planteado ya un intento para dejar de fumar. Si nos dice que sí, que ya ha puesto un intento, que ya ha puesto una fecha y que dejar de fumar es algo inminente, estaríamos hablando de que la persona ya está en una fase de preparación para la acción. Si la persona nos dice que no, que efectivamente le gustaría dejar de fumar, pero que no se ha planteado dejarlo a corto plazo y que es algo que quiere hacer pero que no sabe cuándo lo va a hacer, estaríamos hablando de un estadio de contemplación. Y por otro lado, si la persona nos dice que no fuma, o bien será porque es una persona que dejó de fumar hace años y ya estaríamos hablando de un no fumador en el caso de que lo haya dejado hace más de 5 años, o si lo ha dejado hace menos de 5 años, pues la persona estaría en una fase de acción o de mantenimiento, ¿no? En función de si ya lleva un año sin fumar o más. Y si nunca fuma, pues es una persona no fumadora, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer el estadio de cambio de la persona fumadora? Pues es muy importante porque nuestra intervención va a estar determinada por el estadio de cambio. Es decir, la tentación que tenemos siempre ante una persona fumadora es directamente tratar de que deje de fumar. Y eso no siempre va a ser posible. Solamente va a ser posible en determinados casos. Por lo que ante una persona que esté en un estadio precontemplativo, tenemos que desplegar la intervención conocida como intervención básica tipo 1 o consejo mínimo, que ya veremos más adelante en qué consiste. La persona que está en un estadio contemplativo hay que desarrollar una actividad, una actitud y una intervención completamente distinta, conocida como intervención básica tipo 2 o entrevista motivacional. Y para la fase de preparación, acción o mantenimiento también habrá que hacer una intervención diferente conocida como intervención avanzada en tabaquismo, ¿no? Que aunque no es el objeto principal de este curso, sí que las describiremos más adelante para que conozcáis en qué consisten estas intervenciones. Este curso es de formación básica y por lo tanto vamos a hablar de la intervención básica tipo 1 e intervención básica tipo 2. Para evaluar la motivación que la persona tiene hacia el cambio, que es otro de los aspectos importantes a valorar, lo más determinante va a ser la propia entrevista clínica. Sin embargo, para cuantificar este aspecto, uno de los instrumentos más utilizados es el test de Richmond de 1993, que sirve para valorar la motivación a la hora de dejar de fumar. No suple a la entrevista clínica, en el sentido de que la entrevista nos va a dar información probablemente más exacta o igual de útil. Y además, en nuestra experiencia hemos encontrado que personas que puntúan medio o bajo en este test, realmente hay un problema ahí de motivación, o de que realmente la persona no termina de tener muy claro que quiera dejar de fumar. La persona que realmente está motivada puntúa generalmente muy alto en este test. Y aquí tenéis el test, ¿eh? Son 4 ítems. ¿Querría usted dejar de fumar si pudiera hacerlo con facilidad? Fijaos, esto es importante, os llama la atención la pregunta, ¿no? ¿Querría dejar de fumar si pudiera hacerlo con facilidad? Porque lo que pretendemos es medir si la persona alberga el deseo de dejar de fumar, no si se siente más o menos capaz, ¿eh? Simplemente, oye, si tú pudieras dejar de fumar fácilmente, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras de pronto ser no fumador o no fumadora, ¿lo dejarías? Otra pregunta es, ¿siente usted verdaderos deseos de dejar de fumar? ¿Tiene usted una motivación verdadera?
Otra pregunta es, ¿piensa usted que será capaz de dejar de fumar en las próximas 2 semanas? ¿Va a poner un intento en las próximas 2 semanas y se siente con capacidad para interrumpir el consumo? Aquí ya estamos midiendo autoeficacia, ¿no? Además de motivación. Y la última pregunta, ¿piensa usted que será capaz de ser una persona no fumadora dentro de 6 meses? Y aquí lo que estamos midiendo es pues la expectativa que la persona tiene con respecto a futuras recaídas o posibles recaídas. Según las puntuaciones de los distintos ítems, pues tenemos una motivación débil, media o fuerte, aunque como os he dicho anteriormente, en personas que tengan una motivación determinante para dejar de fumar siempre van a puntuar con 9 o más puntos. Y por último, es importante medir el grado de dependencia fisiológica al tabaquismo. Dependencia concretamente a la nicotina, que como sabéis es la sustancia adictógena del tabaco y es la responsable de esa dependencia fisiológica y ese síndrome de abstinencia fisiológico. Para eso el test que se utiliza es el test de Fagerström. Este test mide la dependencia fisiológica de la nicotina, nos da una información muy útil de cara además a pautar el tratamiento farmacológico si es que lo pautamos, es decir, los distintos tratamientos que existen a la hora de prescribir y de ajustar la dosis tienen en cuenta las puntuaciones que se han obtenido en este test. Y además tiene una versión reducida, es decir, estas son las preguntas del test de Fagerström, ¿no? ¿Cuánto tarda después de levantarse en fumar el primer cigarrillo? Pues menos de 5 minutos, entre 6 y 30 minutos, entre 31 y 60 o más de 60. ¿Encuentra difícil abstenerse de fumar en sitios donde está prohibido, tales como iglesias, bibliotecas, cines, bares, etcétera? ¿Sí o no? ¿A qué cigarrillo le odiaría más renunciar o le costaría más trabajo renunciar? Esta pregunta es muy importante, es decir, si usted se plantea dejar de fumar, ¿qué cigarrillo cree que le va a costar más trabajo no fumarse? ¿Al primero de la mañana o a cualquier otro del día? Otra pregunta es ¿cuántos cigarrillos fuma cada día? Si fuma más por las mañanas que por las tardes, o si cuando está enfermo o enferma y se tiene que quedar en la cama, fuma o no fuma. Os decía lo de la versión reducida porque se ha demostrado que hay 3 ítems que son los que más discriminan sobre los demás, que son cuántos cigarrillos fuma al día, cuánto tiempo transcurre desde que se levanta hasta que se fuma el primer cigarrillo y qué cigarrillo cree que necesita más o que le costaría más renunciar. Una persona que nos diga que fuma más de 20 cigarrillos al día, que tarda menos de 30 minutos en fumarse el primer cigarrillo desde que se levanta, o que el cigarrillo al que más trabajo le cuesta renunciar es al primero de por la mañana, podríamos decir que la puntuación en el Fagerström es alta. Esto está relacionado pues el número de cigarrillos, pues porque así estamos midiendo la ingesta de nicotina diaria, y el hecho de que la persona empiece a fumar muy temprano por la mañana o que le cueste mucho trabajo dejar el primer cigarrillo de por la mañana se debe a que durante la noche los niveles de nicotina en sangre bajan mucho y por la mañana el síndrome de abstinencia ya es patente y los síntomas están presentes. Entonces cuando esto se da significa que la dependencia fisiológica, que no psicológica, es alta. Bien, y por último, otra de las variables que se tiene en cuenta para medir el grado de dependencia fisiológica que tiene la persona es la cosimetría. El cosímetro es un aparato que se utiliza para medir el nivel de monóxido de carbono en sangre a partir del monóxido de carbono exhalado. Y existe un cosímetro en cada unidad de gestión clínica de atención primaria y de atención hospitalaria. Es importante que sepamos cómo utilizarlo, porque este aparato se utiliza tanto para dar una muestra objetiva a la persona de cómo el tabaco le está afectando, como para que una vez que la persona deja de fumar vaya viendo a corto plazo cómo su cuerpo va eliminando ese monóxido de carbono que hay acumulado, ¿no? Entonces voy a explicar brevemente cómo se utiliza el cosímetro. Bien, este aparato es el cosímetro y os voy a explicar brevemente su funcionamiento. Primero cogemos una boquilla de cartón desechable, la acoplamos y pulsamos el botón a la opción de partículas por millón. Cuando lo ponemos aquí aparece inmediatamente una cuenta atrás que va desde 20 hasta 0 y durante todo ese tiempo el paciente tiene que mantener la respiración. Es decir, antes de que empiece la cuenta tenemos que decirle que coja aire y que durante el tiempo que dure la cuenta no eche ni coja aire. Cuando la cuenta atrás llega a 0
tiene que poner el labio, la boca sellando con los labios la boquilla de cartón y soplar de forma continua hasta echar todo el aire. No hace falta que sople muy fuerte, pero sí que eche todo el aire. A medida que vaya soplando, este cero irá subiendo hasta indicar el nivel máximo de monóxido de carbono que tiene la persona en sangre, y este indicador de luz irá variando del color verde en el que está ahora, porque nadie está soplando y no hay monóxido de carbono, al amarillo o al rojo. Una vez que tenemos la lectura del cosímetro, tenemos que interpretarla utilizando la tabla que nos proporciona el fabricante. En la primera columna tenemos las partículas por millón, que es la lectura que nos va a dar el cosímetro, y vemos que de 0 a 6 corresponde a una persona no fumadora, y la luz del cosímetro aparecerá en verde. Es importante tener en cuenta que en las ciudades, en las grandes ciudades, hay tráfico y hay mucho tráfico y monóxido de carbono en suspensión. Entonces, una persona, aunque sea no fumadora, no siempre va a dar 0, sino que hasta una puntuación de 6 partículas por millón se considera que la persona es no fumadora. Si obtiene una puntuación entre 7 y 10, la luz aparecerá en amarillo, y esto corresponde a una persona que fuma eventualmente, o una persona que fuma pero que en el último día no ha fumado nada o prácticamente nada. De 11 a 72 partículas por millón hablamos de una persona, un gran fumador o una gran fumadora, y la luz aparecerá en rojo. Y por último, para puntuaciones superiores a 72, esto es algo muy extremo y muy poco común, y de hecho el fabricante indica que una persona que obtiene una puntuación de más de 72 tendríamos que sospechar de un posible envenenamiento por monóxido de carbono. Se han dado casos de personas que viven en casas donde hay estufas con una mala combustión, o situaciones similares donde la persona habitualmente está respirando monóxido de carbono. Estos casos hay que verlos porque, bueno, pues como sabéis, es un riesgo mortal. Y nada más, como os decía, esta presentación ha hablado sobre los distintos aspectos que tenemos que medir para evaluar a la persona fumadora, y vamos a hacer además en esta unidad didáctica un ejercicio práctico sobre la evaluación del estudio de cambio de distintos casos. Así que nos vemos en los foros. Muchas gracias.